Muy buenas, estimadas y estimados compañeros, espero se encuentren muy bien. En este video vamos a hablar acerca de los elementos químicos y su organización en la tabla periódica de los elementos. Aproximadamente hemos reconocido un total de 118 elementos químicos, los cuales se organizan en lo que vamos a llamar la tabla periódica de los elementos. Y podemos decir que gran parte de estos elementos químicos se encuentran naturalmente en nuestro entorno. Sin embargo, muchos de ellos también han sido solamente sintetizados en laboratorio y pueden permanecer sin dificultades, solo dentro de ciertas condiciones que se determinan en un laboratorio. O sea, naturalmente vamos a reconocer, por ejemplo, estos elementos químicos que están como en gris, como elementos químicos que no existen propiamente en la naturaleza, pero que se han logrado sintetizar en laboratorios y mantener bajo ciertos cuidados relativamente estables. No obstante, ¿verdad? Nosotros y nuestro estudio se va a centrar en elementos químicos más comunes que vamos a fácilmente poder reconocer desde sustancias, ¿verdad? Las que vamos a llamar también de uso común o caseras, ¿verdad? Y vamos a explicar cómo se organizan los elementos químicos o cómo se acomodan en la tabla periódica de los elementos. Podemos identificar, ¿verdad?, que los 118 elementos químicos se organizan en la tabla periódica en una sola página y están numerados del 1 al 18. Disculpen. Muy importante considerar que el número que está en la parte superior izquierda de cada uno de los elementos químicos le vamos a llamar número atómico. Entonces, si se dan cuenta, el número 1 corresponde al hidrógeno, al elemento químico que llamamos hidrógeno, y el número 118 corresponde a este otro elemento químico que, si bien el nombre, que no se aprecia porque se ve muy pequeño, pero vamos a hacerlo un poco más grande, nos damos cuenta que es oganesón, ¿verdad? El número 118. Este número, ¿verdad?, por el cual se enumera cada uno de los elementos químicos, ya dije que se llama número atómico, y representa también el número de protones que tiene cada elemento químico en su núcleo. Entonces, como los elementos químicos se enumeran a través de su número atómico, vamos a decir que la acomodación en la tabla periódica de los elementos químicos se da a partir de el número atómico. Eso es importante que lo recuerden. O sea, si la tabla periódica está ordenada de acuerdo al número atómico de cada uno de los elementos químicos. Otra cosa importante, ¿verdad? Los elementos químicos tienen su respectivo nombre, ¿verdad? Hidrógeno, berilio, cromo, galio, azufre, pero también tienen un símbolo químico. Entonces tenemos que conocer los elementos químicos a partir de su nombre y símbolo. O ya sea que vamos a necesitar tal vez en algún momento para cuestiones de evaluación que sabemos el nombre a partir del símbolo que observamos, o nos dan el símbolo y tenemos que saber el nombre del elemento. Entonces vamos a memorizar gran parte de los nombres de los elementos químicos, pero primero identifiquemos los símbolos de cómo se utilizan los símbolos en los elementos químicos. Fíjese en una cosa, hay elementos químicos que están representados su símbolo con solo una letra. Por ejemplo, el hidrógeno solo tiene una letra mayúscula, ¿verdad? Por ejemplo, el itrio solo tiene una letra mayúscula. El fósforo solo tiene o se representa su símbolo con una letra mayúscula. El flúor se representa su símbolo con una letra mayúscula F.
Y podemos ver ahí más ejemplos, ¿verdad? Como el yodo, una sola letra, el vanadio, y etc. También hay algunos elementos químicos cuyos símbolos llevan dos letras. Cuando llevan dos letras, fíjese en un detalle, la primera letra siempre es mayúscula y la segunda necesariamente siempre va a ser minúscula. Entonces, por ejemplo, el berilio, ¿verdad? Lleva la letra B mayúscula, E minúscula. El silicio, Si, ¿verdad? La S es mayúscula, la I es minúscula. Cloro, ¿verdad? Su símbolo es C mayúscula, L minúscula. Xenón, su símbolo es X mayúscula, E minúscula, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, esa es más o menos la nomenclatura de los símbolos de cada uno de los elementos químicos. Ahora bien, recapitulemos lo que hemos aprendido, ¿verdad? Hemos aprendido que la tabla periódica de los elementos químicos reúne los 118 elementos químicos y a su vez los organiza según sus números atómicos, ¿verdad? Y aprendimos que cada elemento químico se nombra ya sea con una letra mayúscula o si utiliza el símbolo, un par de letras, ¿verdad? La primera letra siempre va a ser mayúscula y la segunda siempre va a ser minúscula. Hablemos ahora de cómo se agrupan los elementos o los sistemas de clasificación, ¿verdad? De los elementos en la tabla periódica. Si se dan cuenta, vamos a dividir en general la tabla periódica en tres partes. Para eso lo voy a hacer un poquito más pequeño para que vean la totalidad de la tabla. Vamos a dejarlo ahí. Vean, en este caso vamos a primeramente dividir la tabla en tres grupos. Vamos a llamar a esos grupos el grupo de los representativos. Más bien, no le llamemos división por grupo, llamémosle secciones, mejor. Entonces, tres secciones o bloques, más correctamente. Entonces, repito, recapitulo. Vamos a dividir la tabla periódica en tres grandes bloques. Sería el bloque de los representativos, el bloque de los elementos de transición y el bloque de los lantánidos y actínidos. Voy a proceder a mostrarles cuáles corresponden a el bloque de los representativos. Los elementos representativos son estas dos columnas que están acá más estas 6 columnas que están acá. Esos son elementos químicos representativos. Repito, los elementos químicos representativos o del bloque representativo son estas dos columnas que están acá con estas otras 6 columnas que están acá. Entonces, por ejemplo, si preguntamos el fósforo, ¿a qué bloque pertenece? Al bloque de los representativos. El rubidio pertenece al bloque de los representativos. El arsénico pertenece al bloque de los representativos. También tenemos el bloque de los elementos de transición, que corresponde a estos elementos que tenemos acá, ¿verdad? Y a todos estos, ¿verdad? Que tenemos, digamos que toda esta región, todo este cuadro que voy a dibujar imaginariamente, ¿verdad? Acá, 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 acá y todo lo que hay aquí adentro. ¿Verdad? Todos estos elementos que estoy dibujando en este cuadro imaginario con el puntero, ¿verdad? Con todos los que están en el interior, ¿verdad? Son elementos de transición. Entonces, ojo, fíjense en que son todos estos, ¿verdad? Los que están dentro del cuadro que estoy dibujando. Todos estos. Entonces, repito, estos elementos de aquí más estos elementos de aquí son bloque de representativos. Estos de acá, del centro, por decirlo así, son del bloque de transición. Y por lo tanto, los sobrantes, que son estos de acá,
van a pertenecer al grupo de los lantánidos y actínidos. O sea, les llamamos, perdón, dije grupo, no, son bloques, ¿verdad? El bloque de los lantánidos y actínidos, estos de aquí, estos, ¿verdad? Entonces, tres grandes bloques, ¿verdad? Representativos, que son estos con estos de acá, ¿verdad? Todo el cuadro que estoy encerrando y todos los que están ahí dentro del cuadro son representativos. Los de transición, todos los que encierro en este cuadro de acá, ¿verdad? Y el bloque de lantánidos y actínidos, que juntos son este último bloque que está aquí. También la tabla periódica se organiza según grupos, según grupos. Son aproximadamente 8 grupos los que tienen la tabla periódica y voy a proceder a nombrarlos. Están nombrados con números romanos en este caso. Estos números romanos que están aquí como 1A, ¿verdad? Y que van hasta el 8A son los que determinan los 8 grupos de la tabla periódica. Entonces vamos a ver, los grupos importantes, ¿verdad? Son las columnas donde se acomodan los elementos químicos. Entonces, por ejemplo, tengo el grupo 1 acá, el grupo 1, ¿verdad? 1A. Entonces, todos los elementos del grupo 1 van a ser los que están en esta columna, a excepción del hidrógeno. El hidrógeno está aquí acomodado, pero el hidrógeno vamos a decir que no forma parte de este grupo 1. Es más, el hidrógeno no forma parte de ningún grupo, es huérfano, por decirlo así. No tiene grupo, porque muchas veces también a los grupos se le llaman familia. Entonces podemos decir grupos o familias. El grupo 1 son todos estos que están acá, ¿verdad? Y le vamos a llamar en conjunto los alcalinos, ¿verdad? El grupo 1, el de los alcalinos. Tenemos después el grupo 2, esta columna de acá, que les vamos a llamar, ¿verdad? Vean que aquí está el 2A, grupo 2 o familia 2A, ¿verdad? Le vamos a llamar alcalinos térreos. Después el grupo 3A o familia 3A les vamos a llamar térreos a todos estos que están aquí. Todos estos son térreos, ¿verdad? O del grupo 3A. Del grupo 4A tenemos a el grupo del carbono, ¿verdad? O carbonoides también se le llama, ¿verdad? Que vienen del carbono hasta el último elemento de esta columna. Tenemos también los elementos del grupo familia 5 que se llaman nitrogenoides muchas veces, o del nitrógeno, de la familia del nitrógeno, corresponde con todos estos elementos que están aquí. La sexta familia se le llaman calcógenos o del oxígeno. Repito, familia del oxígeno o calcógenos, que corresponden con todos estos que están aquí. La familia 7A es la familia del flúor, o más conocida como los halógenos. Todos estos que están acá son los halógenos, ¿verdad? Y la última familia, la 8A, ¿verdad? Que corresponde con todos estos elementos que están acá, son los de la familia de los gases nobles, la familia, repito, o grupo de los gases nobles. Entonces, vayamos en retrospectiva, o sea, vayamos nombrándolos del 8 hacia el 1. Esta de acá es la familia, como ya bien dije, de los gases nobles. Esta de acá es la familia de los halógenos. La 6, el grupo 6 es el grupo o familia de los calcógenos. Esta de acá, grupo o familia de los nitrogenoides o nitrogenados. Esta de acá, grupo familia del carbono o carbonoides. Esta de acá, familia o grupo de los térreos. Esta de acá hacia abajo son los
alcalinos térreos y esta otra familia o grupo son los alcalinos. Esas serían las 8 familias de la tabla periódica. Por último, vamos a definir los periodos de la tabla periódica, que son 7 grandes periodos. Dichos periodos están representados aquí, ¿verdad? Y los periodos son la acomodación de la tabla de elementos químicos que va en filas. Entonces, por ejemplo, tenemos periodo 1, ¿verdad? Que en el periodo 1 solo tenemos dos elementos químicos, el hidrógeno y el helio. Entonces, fíjense que los periodos son las acomodaciones en forma vertical de los elementos. Entonces, el periodo 1 solo tiene hidrógeno y helio. El periodo 2 se encuentra el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón. ¿Verdad? Periodo 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están los 7 periodos de la tabla periódica, que son precisamente esas líneas verticales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si les pregunto cuál es el periodo del potasio, ¿verdad? Mira que estoy preguntando por el periodo, entonces en el caso del potasio, ¿verdad? Está en el periodo 4. Pero si les pregunto con respecto al grupo, ¿verdad? Que son las líneas horizontales, entonces podemos decir que el potasio es del grupo 1 o del grupo de los alcalinos, ¿verdad? Si les pregunto, por ejemplo, el aluminio, ¿en qué periodo existe o en qué periodo se encuentra? ¿Verdad? Recuerden que los periodos son las líneas horizontales, ¿verdad? Que van así de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces el aluminio se encuentra en el periodo 3. En el caso del grupo en el que se encuentra el aluminio, si nos damos cuenta, está en el grupo 3A o llamado, ¿verdad? El grupo de los térreos. Por último, ¿verdad? Vamos a clasificar los elementos químicos en metales, no metales y metaloides o semimetales, que es lo mismo, ¿verdad? Cada una de estas categorías o clasificaciones tiene sus características que yo les sugiero que por favor las vean y las lean en la sección de la antología, ¿verdad? Que corresponde con lo que ustedes tienen que leer. Ahí está en una sección, si lo ven acá, las características de metales, no metales y metaloides. Entonces, para identificarlos en la tabla periódica, que es lo que nos interesa acá, vamos a empezar con los metaloides. Los metaloides son 7. El boro, el silicio, el germanio, arsénico, antimonio, telurio y polonio. Esos 7 son los semimetales. ¿Qué quiere decir semimetales? Que tienen características intermedias entre metales y no metales. Entonces, esta va a ser la línea que va a dividir, ¿verdad? Los metales que son todos los que están hacia la izquierda, los va a dividir precisamente esta línea con respecto a los no metales, que son todos los que sobran aquí en la derecha. Repito, esta línea divisoria de 7 elementos químicos que están en rosado son los metaloides, ¿verdad? Y hacia la izquierda de los metaloides vamos a encontrarnos a todo el espectro de elementos químicos que son metales. Y hacia la derecha, ¿verdad? Vamos a encontrarnos los no metales. Entonces, por ejemplo, el cloro, el argón, el flúor, el carbono, el fósforo son no metales. Pero si me preguntan el cobalto, níquel, vanadio, titanio, calcio, estroncio, todos estos son metales, ¿verdad? Es importante que repasen la tabla, que incluso ahí les da códigos de para que se guíen, para que logren identificar los diferentes grupos, para que identifiquen los periodos, para que identifiquen los bloques o para que identifiquen la clasificación en metales, no metales y metaloides, ¿verdad? Vamos a dejarlo hasta aquí por ahora. Vamos a retomar el tema en la siguiente clase o sesión sincrónica y les voy a compartir esta tabla periódica por el grupo de WhatsApp para que tengan acceso a la tabla, la puedan descargar y la puedan estudiar. Por favor, traten de repasar por el momento
el nombre, ¿verdad? Y símbolo de los diferentes elementos químicos, los más comunes, ¿verdad? Aprenderse, por ejemplo, que C es el elemento químico que representa, que C es el símbolo del elemento químico carbono, que la S es el símbolo del azufre, que Br es el símbolo del bromo, ¿verdad? Y así sucesivamente con cada uno de los elementos químicos. Muchas gracias.